¿Qué tal? Muy buenos días para comentar con ustedes que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sigue insistiendo sobre la cuestión de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahora para que sea un tema de campaña. Y por eso me permito comentar con ustedes que pues, hay algo que los mexicanos no hemos tomado en cuenta, es que el Poder Judicial ha sido profundamente conservador históricamente hablando, tanto en México como en Estados Unidos y América Latina y muchos países del mundo. El Poder Judicial ha sido utilizado por la oligarquía, el poder de unos cuantos, para proteger sus intereses y promover intentonas golpistas, como ahora ocurre y como ahora también sostienen en un nuevo concepto sobre los golpes blandos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México es un claro ejemplo de ello. Pretender frenar los avances de los proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante una lluvia de amparos, boicotear la reforma electoral, frenar la distribución de los libros de texto gratuito por parte de la Secretaría de Educación Pública, pretender silenciar al propio presidente desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incluso hasta amenazas de destituirlo son un claro ejemplo de ellos. Y en todo esto, en todo un contrasentido, liberan ministros, jueces, etcétera, liberan, protegen a delincuentes de cuello blanco, a estafadores, a criminales, a narcotraficantes, a secuestradores, violadores y a todos aquellos que quieran evadir impuestos, léase Salinas Pliego y muchos otros empresarios más. Por ello se explica que el presidente Andrés Manuel López Obrador retome la experiencia histórica mexicana y apele a la etapa de la República restaurada que se dio entre los años 1867 y 1876, cuando los ministros de la Suprema Corte eran elegidos por el pueblo de entre los abogados más dignos, preparados, honrados, para combatir, en ese caso, a los leguleyos que invadían al Poder Judicial como ahora ocurre. Se trata de arrebatarle a la oligarquía y al supremo poder conservador o neoporfirista, como también le llama AMLO, el control del poder judicial para regresarlo al pueblo y con ello frenar las intentonas golpistas fraguadas desde la derecha que ahora en México encabeza un empresario junior, Claudio X González, que se ha alzado por encima de los partidos políticos y mantiene como sus lacayos a los dirigentes del PRI, PAN, PRD. Solo hay que ver cómo fue conducido el proceso interno del Frente Amplio por México para darnos cuenta de la suciedad de este tipo de procesos y del que empresarios se metan en asuntos de política y que los políticos dirigentes como los de PRI, PAN y PRD sean tan mediocres, tan ladrones, tan tetos, que no puedan dirigir un partido y representar, como se dice deben ser los partidos, apartes de la sociedad. Ahora son partidos aliados de la oligarquía que se conducen como sus propios paniaguados, empleando ese término que maneja Noroña. ¿Cuánta razón entonces le asiste al presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que es importante que los candidatos a la presidencia rumbo a las elecciones del 2024 hablen sobre la votación de manera universal de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y orienten a la ciudadanía al respecto? De acuerdo con el presidente, los candidatos también, entre otras cosas, deben mostrar si quieren que siga más de lo mismo o van por un cambio real. Otro de los temas, para también agregarlo, de lo que deberían ser parte de la discusión en las campañas son los programas sociales, de si se pretende continuar con ellos o eliminarlos para que la gente sepa las intenciones de cada uno de los aspirantes. AMLO recordó, esto fue el día de ayer, que dos ministros de la Suprema Corte traicionaron, o lo traicionaron, pero más bien él dice traicionaron a México. Recordó que presentó 12 propuestas para que la Cámara de Senadores eligiera a 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pese a que él pensó que tendría mayoría en el Poder Judicial, 2 de ellos traicionaron a México. Con esto
no esperaba que se realizara una reforma de este poder, del Poder Judicial, desde dentro, desde el propio Poder Judicial, pero ya no hubo oportunidad de hacerlo porque los ministros de la Suprema Corte no quisieron el cambio, quisieron continuar con sus privilegios, no importándoles la aplicación de justicia al pueblo mexicano. De los 4 ministros que propuso, 2 traicionaron, repito, no a mí, dice AMLO, sino al pueblo, y entonces ya no hubo ninguna oportunidad, ninguna posibilidad, ni ellos se interesaron en llevar también a cabo este cambio. Al contrario, usan como pretexto, como excusa, el que yo quería controlar a la Corte, y pues por ello se pelearon conmigo, dice el presidente. Ahora pues toca el turno al plan C, dado que le echaron para atrás la reforma electoral, pues el plan C hay que grabárselo aquí en la mente, en la memoria, es salir a las calles en la elección del próximo año a la hora de elegir no solo al presidente de la República, a quien habrá de sucederlo en el poder, sino a diputados y senadores para plantear, para hacer llegar al Congreso una mayoría absoluta de seguidores, legisladores que van con el proyecto de la Cuarta Transformación para que desde el Poder Legislativo se pueda ahora sí dar a profundidad una reforma al Poder Judicial que se ajuste a la demanda de los mexicanos, que es precisamente justicia, justicia y más justicia. Con eso me despido, dejándoles a ustedes su opinión, ojalá me la compartan, pero sobre todo la súplica de que se suscriban a mi página Sociedades de Pensamiento con un servidor, Carlos Monroy, pero anótelo así, Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, en YouTube, lo mismo que en TikTok, y desde luego, como siempre, los acompaño aquí por esta vía en Facebook y otras plataformas en las que también muchos me siguen. Gracias, hasta la próxima.